Hola a todos. Sigo reclutando gente activa para mi gremio. El poder no es realmente importante, sino la actividad. Si tú eres una persona activa que le gusta participar en eventos, eres bienvenido. Nuestra primera guerra glacial la ganamos por mucha diferencia. La cantidad de puntos que hice fueron 470.000 puntos, que se transforman en 470.000 monedas. Así que si quieres subir a Mizruk rápido a dorado, esta es una buena opción. Aquí aprenderás a jugar la guerra glacial, por si no te quedó claro con mis antiguos videos. Y también una vez al día activamos el comercio instantáneo, que el dirigible llega bastante rápido, así que no tienes que preocuparte por el tiempo de espera. Así que de momento puedes unirte si lo deseas. Estaré apoyando lo máximo posible, ya sea en conocimiento o recursos. Apoyo a cambio de apoyo. Lamento la poca actividad del canal, pero últimamente he estado bastante limitado. Pero en la pestaña comunidad voy a estar informando sobre los cambios más recientes acerca del juego para que estén pendientes. Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con la guía de cacería. Vamos a pasar con la base de la cacería de monstruos. La ermita arcana es lo que nos permite atacar monstruos de mayor nivel. A nivel 7 se desbloquean los niveles 2, a nivel 13 se desbloquean los nivel 3, a nivel 19 se desbloquean los nivel 4, y en el nivel 25 se desbloquean los nivel 5. La ermita también nos otorga una mayor cantidad de vigor a la hora de cazar, y también aumenta su velocidad de recuperación cuando está en niveles altos. Un dato a tomar en cuenta es que si tú estás empezando o no logras causar gran cantidad de daño a los monstruos, lo mejor es que solo caces niveles 3, ya que son los que dan mejor recompensa en niveles bajos. Te pueden dar piezas raras grises, verdes o incluso azules. Pero si tú ya causas gran cantidad de daño y puedes multiplicar el daño por 2 o por 3 en los monstruos niveles 5, pues lo mejor es que cases niveles 5. Las recompensas son notablemente mejores en esta ocasión. Cuando tu energía se llena, lo recomendable es que cases niveles 3, ya que tengas una buena cantidad de daño. Normalmente los vas a matar de un solo golpe. Más bien, de un solo ataque multiplicado por 6. Así tienes probabilidad de que te salga un material raro. Pero si realmente estás buscando piezas raras, lo mejor es que busques en los niveles 5 y ahí gastes tu energía. Las ruinas son lo de mayor impacto a la hora de cazar monstruos. Una inversión de gemas en ellas siempre será una buena opción. En el caso de ruinas de monstruos, nos reducen el coste de vigor en la cacería. Nos otorgan un mayor daño a los 3 tipos de monstruos y un aumento de poder a los héroes. Todos estos aumentos se suman entre sí, así que subir los 3 a 22 o más es indispensable. Por otra parte, las runas del clan son específicamente para los refuerzos a la hora de cazar. Funcionan de la misma manera que las de los monstruos, pero para refuerzos. El orden en el que lo subirás a 25 pues ya depende de ti. De todas formas, yo más adelante en este video te daré una idea de la manera más económica y más útil de gastar tus gemas en ruinas. Cuando tenemos la ruina colocada en nuestro castillo, la ruina da sus aumentos al 100%. Cuando las quitamos, esta mejora se ve mermada. Entre mayor sea el nivel de tu ruina, esta brecha se irá cortando. Al nivel 25, la ruina dará su 100% de aumento aunque la quites. Esta es la importancia de tener la ruina a nivel 25. Si no tienes ninguna a nivel 25, lo ideal es que tengas las 3 de monstruos colocadas. Si logras subir uno de monstruos a 25, entonces podrás usar refuerzos en ese espacio. Para que entiendan mejor la cacería y puedan formular sus propios experimentos, voy a explicarles algo simple y es cómo funcionan los símbolos en héroes y refuerzos. ¿Ven estos símbolos? El primero es la forma en la que ataca el héroe o refuerzo, siendo espada daño físico y la flama daño mágico, y el segundo es la resistencia que tiene, siendo la espada defensa física alta y la flama defensa mágica alta. Sabiendo esto podemos proceder a atacar a un monstruo. Pero antes vamos a ver los equipamientos y joyas, además de las runas en los héroes. El equipamiento vamos a hacer el que podamos de cacería, no importa aunque lo tengas en gris, pero el punto es tener los 8 objetos de cacería equipados, y esa es la razón. Las gemas de exorcismo son fáciles de conseguir en la arena, en Guerra de Fuertes y otros eventos, por lo cual subirlas a dorado no es difícil. En dorado nos dan 500 de vigor adicional, el punto es tener las 8 gemas a dorado.
Esto nos dará 4000 de vigor adicional. Hay investigaciones que también aumentan el vigor, pero esto es opcional. Entre mayor vigor tengamos, mayor cantidad de veces podemos multiplicar el daño a la hora de atacar. Las runas también influyen en los héroes en la cacería, en ataques y arena. Si tienes runas de daño, estas influirán a la hora de cazar. Equipamientos de guerra y talentos no influyen en la cacería. Tampoco importa si tienes o no el líder equipado, también funcionará el equipamiento de cacería. Muchos me piden una guía de runas, pero debido a lo difícil que es experimentar con ellas, no puedo darles a ciencia cierta una guía confiable. En todo caso podría mostrarles las que uso y el motivo de por qué las uso, pero una guía como tal no creo que pueda. Ahora vamos a empezar con lo último, pero también lo más complicado. Debo advertir que debido a las runas y muchos otros factores puede variar la diferencia de daño. En general así es como obtienes mayor daño, pero si te falta un héroe deberás improvisar. Puedes hacer tus propios experimentos. Los monstruos también pueden ser de caballería, infantería o arqueros. En base a esto podemos saber qué brigadas enviaremos. Si el monstruo es arquero como Fernosaurio, enviaremos brigadas de infantería. Ya sabiendo con qué brigada vamos a atacar, vamos a pasar a las defensas del monstruo. Si vamos a la información del monstruo, veremos con qué ataca y qué defensas tiene. En este caso, Fernosaurio ataca con daño físico y tiene gran defensa a la magia. Este es un caso fácil, usaremos héroes que ataquen con daño físico. Pero algo a tomar en cuenta es que hay héroes que hacen más daños o menos daños que otros. Mi elección serán los héroes con mayor daño físico en sus habilidades. Los que yo uso para cazar Fernosaurio son Skullrock, Jezebel, Omar y Hawthorne. No sé cómo se pronuncia, pero ahí lo tienen. Hablando de héroes gratuitos, si tienes de paga puedes probar. Y si no tienes a Skullrock en dorado, pues también puedes experimentar con qué otro héroe puedes cambiarlo. Yo recomendaría Valenia o Lorelei, pueden probar esos dos y ver cuál les da mejores resultados. En este daño también influyen las runas. Ya sabiendo héroes y brigadas, pasamos a lo último, los refuerzos. Los refuerzos son tan variables como los héroes. Puede que un refuerzo de infantería no sea el mejor contra Fernosaurio. En mi caso el que mayor resultado me da son los artilleros inventores. De todas las pruebas que hice, este refuerzo me daba mayores beneficios. El edificio se llama Motor de Vapor, pueden buscarlo. Y basándome en el hecho de que es más daño y también en ahorrar si no tienes todos los refuerzos a nivel 25, repetiremos los refuerzos para varios monstruos, ya que resultan efectivos y también nos sale más barato subir 2 que subir todos. Ya para finalizar les dejo con las imágenes de cómo cazar monstruos. Estos son mis experimentos y mis conclusiones. Puedes hacer los tuyos en base a la Wikipedia de muchos fans, aunque estas guías no me dieron los mejores daños, la verdad. El mayor daño lo obtuve con la forma que les mostraré, pero al ser tan variable ustedes pueden experimentar con todo lo que han aprendido en este video. Y si tienes alguna duda, pregúnteme en los comentarios. Recuerda que puedes unirte a nuestro gremio y ahí te voy a estar esperando.